Las últimas investigaciones, los últimos informes específicos sobre la conflictividad política en Bolivia revelan, como también revelaron en su momento, que esta hipótesis del supuesto megafraude, fraude electoral del 2019 nunca pasó. Y al nunca acontecer tampoco se tienen las pruebas documentadas y fehacientes de su existencia, porque efectivamente nunca pasó. Tuvieron más de un año para demostrar esta hipótesis del fraude electoral y hoy el pueblo boliviano sabe, más que nunca, que fue simplemente la excusa avalada por la Organización de Estados Americanos para darle el golpe a Evo Morales y al gobierno legítimamente constituido del movimiento al socialismo. Entonces, tenemos claramente la evidencia de que el denominado fraude electoral, entre comillas, simplemente fue, y hay que decirlo categóricamente, la excusa para subvertir el orden constitucional vigente en noviembre del 2019. Hasta ahora, la oposición se aferra a esa hipótesis de la mano de la propia Organización de Estados Americanos. Se aferra a la hipótesis de que en Bolivia existió, y esa falacia en realidad de que en Bolivia existió un fraude electoral del 2019, porque no tienen otra opción más que seguir defendiendo pues aquella situación falaz del fraude electoral, porque si retroceden en su postura o si niegan el fraude, pues ahí el peso de la ley les cae con todo, porque ellos fueron los operadores políticos que en contubernio con Yanine Áñez cogobernaron y en los primeros momentos generaron toda la crisis política violenta, quema de instituciones, quema de casas de campaña, quema de simpatizantes, militantes y autoridades del movimiento al socialismo, secuestro de personas, amedrentamiento, violencia, quema de los tribunales electorales departamentales, los grupos Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, que tomaron las calles cual si se tratara la purga eterna, aquella película norteamericana sin el total control de la policía, que en ese momento cesó en sus funciones y dio lugar a toda esa violencia desbordante, les permitió a ellos posteriormente el 12 de noviembre ser gobierno, ¿no? Y producto de esa violencia viene la autoproclamación de Yanine Áñez primero como senadora y posteriormente como presidenta de facto, y los 11 meses de su gobierno nefasto y criminal con todos los decretos supremos que son de público conocimiento. Se cansaron de repetir las fórmulas democráticas, porque si nosotros hacemos una remembranza histórica de todo lo que aconteció a partir de la asunción del movimiento al socialismo al poder en Bolivia, nos damos cuenta que la oposición boliviana nunca pudo derrotar al movimiento al socialismo en las urnas, por la vía democrática. Entonces, cuando todos los caminos por la vía democrática estaban cerrados, porque nunca pudieron ganarle en esa batalla democrática, en esa batalla de las ideas al movimiento al socialismo, tuvieron que, y se empecinaron en, cambiar de fórmula. Y la fórmula a la cual cambiaron fue precisamente adoptar la violencia, adoptar la subversión del orden constitucional, adoptar quizá lo que intentaban hacer el 2008, la subversión del orden constitucional vigente de la forma armada, utilizando la violencia, amedrentando a la gente, generando un terrorismo en todo el Estado boliviano como tal, ¿no? Por eso el combate directo, la quema de instituciones. ¿Qué demuestra esto? Que en Bolivia se ha vivido una subversión del orden constitucional que se caracteriza fundamentalmente no por los fundamentos democráticos, sino por los actos violentos. Entonces cambiaron de la fórmula democrática a la fórmula violenta, a la fórmula fascista, a la fórmula antidemocrática, y por eso tuvieron que recurrir a toda esta estrategia de lo que les dije anteriormente, los grupos Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Cero, y de esa forma tomar el poder. Ahora ya tomando el poder, siguieron repitiendo la fórmula de la violencia, porque tampoco tenían ni gozaban ni de legalidad ni de legitimidad. Porque en su momento también aquella falacia
más que narrativa. Aquella falacia del fraude electoral fue refutada por el CPR, fue refutada por el New York Times, fue refutada por el Washington Post, fue refutada por la CELAC, fue refutada por múltiples organismos internacionales, el MIT, fue refutada por la Universidad de Pensilvania, por otros colectivos y agrupaciones y entidades académicas especializadas en control electoral, pero se siguieron aferrando a la tesis y a esa falacia en realidad de fraude electoral porque era la única vía que sustentaba el gobierno ilegal e inconstitucional de Yanine Áñez. Por eso aguantaron todavía esa falacia los 11 meses de gobierno de Áñez y posteriormente siguieron manteniendo aquella, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no?, de la mano de la OEA, aquella falacia de fraude electoral, porque si sueltan esa bandera de lucha, entre comillas, pues el peso de la ley se les viene encima, porque si no tienen esa falacia por delante del fraude electoral, que ellos argumentan como si fuera su mantra, si se apartan de ese mantra de fraude electoral, se ven las cosas tal cual son, y las cosas tal cual fueron son las 37 personas muertas, las más de 800 personas heridas, las más de 1.500 personas detenidas ilegalmente, los hechos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha investigado y ha demostrado que, por ejemplo, no se habían matado entre ellos en Sacaba, como decía el gobierno y el régimen de Yanine Áñez a través de Arturo Murillo, no habían querido hacer volar la planta de Sencata, como decía el gobierno de Yanine Áñez y de Arturo Murillo, ¿no? Entonces, tenían esa necesidad de inventar y de engañar a la gente, y todo esto estaba blindado por los medios hegemónicos de comunicación. Recordemos que aquella Bolivia TV del régimen de Áñez, Unitel, Panamericana, todos los medios que terminaron legitimando, naturalizando y blindando el golpe de Estado en Bolivia, repetían constantemente esta falacia de fraude electoral, ¿no? Pero ahora, cuando ya los hechos fácticos demuestran que no existió tal fraude electoral y que más al contrario existió el golpe fehaciente y con prueba documental y que está en esas personas muertas, personas heridas, personas detenidas ilegalmente, pues se les cae todo su relato, pero ellos se siguen aferrando al relato porque si dejan ese relato a un lado, pues les cae todo el peso de la ley y también lo que la gente sabe, ¿no?, que ellos se inventaron este fraude electoral para tomar el poder por asalto, ni siquiera por la vía democrática, por asalto, y se mantuvieron esos 11 meses también con la utilización abusiva de la fuerza, de la policía, del ejército, y ahora intentan escaparse de los juicios de responsabilidades, intentan escaparse de la justicia ordinaria, manteniendo todavía su falacia de fraude electoral, ¿no?, porque es su única protección ante pues lo evidente, la realidad tangible y fáctica del golpe de Estado. Tenemos que diferenciar dos periodos de tiempo sumamente importantes, fraccionados por una fecha fundamental, 12 de noviembre. 12 de noviembre, Yanine Áñez se autoproclama. Antes del 12 de noviembre acontecieron innumerables hechos que también los investiga el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque su investigación va del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. Pero antes del 12 de noviembre del 2019 se generaron diversos actos de violencia sistemática patrocinados por la oposición política al movimiento al socialismo, que terminan poniendo a Yanine Áñez en un Senado sin el quórum reglamentario correspondiente y autoproclamándose, y posteriormente autoproclamándose como presidenta, ¿no?, y aquella imagen de un militar poniéndole la banda presidencial a Yanine Áñez. Ese es el primer periodo de tiempo por el cual Yanine Áñez, todos esos acontecimientos hasta el 12 de noviembre, por el cual Yanine Áñez se encuentra en la cárcel, en la justicia ordinaria, porque subvertió el orden constitucional. Ahora, eso corresponde a la justicia ordinaria. A partir del 12 de noviembre, de forma ilegal, inconstitucional, ilegítima, entran y Yanine Áñez se posesiona, pero no es que el Estado queda sin administración. No es que el Estado queda vacío, como un cuarto vacío. Alguien asume eso. Y lo asume de forma ilegal, de forma inconstitucional, Yanine Áñez, pero lo asume como mandataria,
como mandataria de facto, pero mandataria al final, ¿no? Porque se da el lujo de poner su gabinete ministerial, se da el lujo de reconocer, de hacerse reconocer con los embajadores en nuestro país, con los representantes diplomáticos acreditados en nuestro país, se da el lujo de realizar decretos supremos y firmarlos juntamente con su gabinete ministerial. Todos esos actos jurídicos, y además la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la represión brutal, las tropas militares en todas nuestras capitales de departamento, en el área rural y demás. Esos hechos jurídicos, ya como mandataria de facto, tienen que ser juzgados mediante la vía de juicios de responsabilidades. Porque no es que el Estado ha quedado sin nadie que dé órdenes. Sí, Yanine Áñez era la títere, pero finalmente ella daba las órdenes, ¿no? Entonces hay que diferenciar claramente esos dos periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo, ¿cómo llega Yanine Áñez al poder con toda esa violencia? Antes del 12 de noviembre. 12 de noviembre se autoproclama y posterior al 12 de noviembre del 2019, por 11 meses, realiza actos jurídicos como mandataria, como presidenta, de facto, ilegal, inconstitucional, pero como presidenta al fin, que tiene que responder ante juicios de responsabilidades porque el propio informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y muchos otros evidencian las flagrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales que ese gobierno, de facto ilegal e inconstitucional, pero gobierno al final de Áñez, cometió contra todos los bolivianos, ¿no? Entonces, esos dos periodos de tiempo son claros y didácticos para conocer por qué vía se la tiene que juzgar. Desde el 2004, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se han acumulado alrededor de 20, sí, específicamente, no alrededor, específicamente 20 juicios de responsabilidades, que desde el 2004 hasta la fecha no se habían tratado. Estos juicios de responsabilidades han sido abordados, ya los 20, dejando de lado los otros 4 a Yanine Áñez, los 20 ya han sido abordados durante esta legislatura por la comisión correspondiente. Esos juicios de responsabilidad se tienen que tratar por orden de prelación. ¿Qué es lo que pasa? El Ministerio Público emite la proposición acusatoria. La proposición acusatoria para el juzgamiento de altas autoridades pasa a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional emite un informe en la comisión mixta y posteriormente ese informe de cada uno de los juicios de responsabilidades se eleva al presidente nato de la Asamblea, que actualmente está siendo ejercido por el vicepresidente David Choquehuanca. El presidente nato de la Asamblea define una sesión o sesiones para tratar todos y cada uno de esos juicios de responsabilidades, entre los cuales los últimos 4 serían los de Yanine Áñez. Entonces, entender esa hermenéutica, entender ese procedimiento, es entender también que a través de la ley de juzgamiento de altas autoridades se quita, para explicar en términos más didácticos, ese fuero, esa protección que tendría un ministro, un presidente, un vicepresidente y que pueda pasar a la justicia ordinaria. Entonces, depende mucho de la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprueben los informes correspondientes para que esas autoridades sean juzgadas en la jurisdicción ordinaria y pierdan, digamos, su inmunidad como exautoridades o exaltas autoridades. Eso es fundamental entenderlo. También existe en la historia democrática de Bolivia el juzgamiento a García Meza, por ejemplo, que en una primera instancia se negó en la comisión, se paró en la comisión correspondiente y posteriormente en otra legislatura recién se aprueba el informe de juicio de responsabilidades contra García Meza en la comisión, después pasa al pleno y en el pleno se aprueba. Para que después García Meza haya sido juzgado por ese juicio recordado por la historia democrática de Bolivia en la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, se tiene jurisprudencia, sí, pero va a ser también algo nuevo para los bolivianos porque, lo vuelvo a decir, desde el 2004 estaban parados 20 juicios de responsabilidades. O sea, el boliviano no estaba acostumbrado a saber siquiera la hermenéutica, la dinámica o lo que era un juicio de responsabilidades. Y ahora nos vamos a tener que imbuir en toda la hermenéutica, el procedimiento de lo que había sido un juicio de responsabilidades, ¿no? Y por supuesto no se están vulnerando tampoco los derechos de Yanine Áñez porque se están atendiendo todos los juicios de responsabilidades previos a los 4 juicios que tiene ella.